En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa, y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos escuchado una palabra de Dios muy rica en su significado y en todo lo que tiene para enseñarnos. En la primera lectura de la carta de San Juan, se nos está dando la definición más perfecta de Dios. Dios es amor. Pero a esa definición le sigue una sentencia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces escucha uno personas que le cuentan a uno sus situaciones de tristeza o de angustia por culpa de otros, por causa de otros. Y luego le dicen a uno: padre fulanito, fulanita de tal, muy católico, pero mire con lo que me salió, mire todo el daño que me ha hecho, pero cree mucho en Dios. Y entonces ya de entrada, con esta primera lectura, tendríamos que decir que ese fulanito o fulanita de tal, tan católico o que dice creer mucho en Dios, realmente no cree en Dios, porque no lo conoce, porque Dios es amor. Todo aquel que no obre movido por el amor no puede hablar de Dios, porque estaría conociendo a un ídolo, no estaría conociendo a nuestro Dios. Es que no quiere decir que porque yo hable mucho de Dios, ya creo en Dios. Quiere decir que mi creencia en Dios la mueve el testimonio que yo doy del amor de Dios. Piensen que el testimonio no es otra cosa que ese amor que yo he recibido de Dios y que a continuación yo lo ofrezco a los que están cerquita de mí. Por eso la palabra de Dios dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, tendríamos que preguntarnos cómo es el amor. Y de entrada tendríamos que decir que el amor no hace daño, no humilla, no maltrata y no se mendiga. Cualquier cosa que hagamos en nombre del amor con una de esas cuatro que les he mencionado, ya no es un amor al estilo del Evangelio. Por lo tanto, esa persona puede conocer mucho de Dios, pero no puede decir que cree en Dios. Porque es que creer en Dios no significa saberse muchas oraciones de memoria. Creer en Dios es permitirle a ese Dios del que yo conozco y al que le rezo que transforme mi vida. Por eso una persona que cree en Dios no critica, no juzga, no señala, no humilla, no daña, no maltrata. Porque si hace alguna de estas, pues el Dios en el que cree no es en el Dios cristiano. Porque el Dios cristiano no sabe de un amor de esa manera. Y luego hay una sentencia todavía más fuerte en esa lectura de San Juan, cuando nos dice
y Dios permanece solo en los que se aman los unos a los otros. Entonces miren que nosotros muchas veces hacemos decir a la palabra de Dios lo que no corresponde. Y lo disfrazamos con palabras muy bonitas y con oraciones muy bonitas. Pero el Evangelio realmente es una cosa muy distinta. En esta palabra, la palabra nos está diciendo dos cosas muy puntuales. Para usted ser un creyente real de Dios, usted tiene que saber de amor. Padre, ¿pero cómo así? Sí, porque si usted cree en Dios, significa que usted cuando ora se deja amar por Dios. Y cuando usted deja de orar, ama a la manera de Dios. Cualquier cosa que se salga de ahí no tiene que ver con una vida espiritual cristiana. Y luego lo segundo que enseña es que Dios permanece en aquellos que son capaces de amarse los unos a los otros. O sea que ese dicho de a Dios rezando y con el mazo dando no puede ser cristiano. Ahora, todos fallamos ahí. Pero quiere decir que la vida cristiana, que la vida espiritual consiste en ir progresando en ese testimonio del amor de Dios. Mientras más oro, más me siento amado por Dios. Y mientras más me siento amado por Dios, más soy capaz de amar a la manera de Dios. Mientras menos oro a conciencia, termino amando como yo creo que es el amor. Y a veces, como yo creo que es el amor, hace daño. Entonces miren que la vida cristiana es muy puntual. Y la vida del Evangelio es muy puntual. El Papa León, el domingo en la reflexión del Evangelio decía: no es posible comprender que aquel que ora a Dios diciéndole Padre sea insensible con los hermanos. Eso no es compatible. Eso no es compatible. Podemos estar todo el día en la iglesia rezando, pero si ese Dios al que yo le oro no me permite una cierta tolerancia con aquel con quien convivo, no es compatible esa vida espiritual. Esa es la primera enseñanza que nos deja hoy la palabra de Dios. Luego hay una segunda enseñanza y la encontramos en el Evangelio de San Juan. Estamos hablando de la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María. Marta y María han entrado en una crisis profunda porque tienen que empezar el tema de una elaboración del duelo de la muerte de su hermano. Y lo hemos venido reflexionando hace algunos domingos, y es que cuando uno está en un momento de crisis, uno no ve más allá de sus propias narices. Uno ve el panorama completamente ensombrecido. Uno cree en Dios, uno sabe que existe Dios, pero como no logra escucharlo contundentemente, corremos el riesgo de pelear con Dios y hacernos otros dioses a los que podamos manipular. Entonces Jesús llega donde Marta y María a acompañarlas en este duelo, y la respuesta que le da Jesús a ellas es: si creen, verán la gloria de Dios. Señor, creemos, pero qué tristeza tan profunda. Señor, creemos, pero qué soledad tan miedosa. Señor, creemos, pero qué es esta angustia tan fuerte. Si creen, verán la gloria de Dios. ¿Qué les está diciendo? Perseveren, no duden, no duden. Esa sombra pasará. Y una vez esa sombra empiece a pasar y ustedes no hayan soltado a Dios, se van a dar cuenta, la paz volverá a ustedes. Entonces, una clave espiritual para cuando enfrentamos momentos difíciles es: aunque la oración no nos sepa a nada, no podemos renunciar a ella. Porque la crisis es tan fuerte que incluso nos tienta con el dejar de lado a Dios, porque orar no sirve para nada. Pero cuando yo persevero en la oración, luego puedo ver cómo Dios me ha ido sacando a mí
de esa crisis. Si creen, verán la gloria de Dios. Entonces hoy son dos palabras que nos mueven en esta reflexión. El amor, pero no al estilo nuestro, sino al estilo de Dios. Y creer como el acto de perseverancia más grande que podemos tener cuando atravesamos momentos difíciles. Mientras el momento difícil, Dios está peleando mi batalla. La única tarea mía es permanecer. Si yo sucumbo en ese momento, si yo me rindo, entonces la batalla que Dios está peleando termina en fracaso. Mientras los momentos difíciles hay un trabajo en equipo. Yo persevero en la oración porque se acabaron mis fuerzas para luchar de otra manera. Y mientras yo persevero en la oración, Dios va batallando por mí. Luego, cuando nos encontramos, vemos cómo, a pesar de la situación, terminamos siendo victoriosos en la batalla. Si creen, verán la gloria de Dios. Amén. Amén.